Que me pregunto qué será de ti. Tengo mucha rabia. ¿Por qué? Porque me dijeron que esto era una hora. Tengo una hora para hablar, no media hora. ¿Cómo? Yo quiero una hora. Ya, pero si me dijeron de 9:30 a 10:30. No, pues es media hora. Máximo 30 minutos, dijo la profe Dani Soto. Dile que estamos demasiado por el programa. Y mira, ya son 5 para las 10. ¿Cómo se puede hacer así? Oye, ya pues, tomémonos un break. Tomémonos un break, un momento para pensar la vida desde la terapia ocupacional. Lo que escucharás en este podcast refleja las opiniones de quienes participan y no necesariamente de la carrera ni la universidad. Este espacio es para conversar y compartir distintas miradas, incluso si no todos pensamos igual. Y recuerda, esto no reemplaza la opinión de un profesional. Si algo de lo que se dice aquí te hace ruido o te deja con dudas, te invitamos a buscar orientación con un profesional. Hola, hola, buenos días. Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Tomémonos un Break. Yo, Bárbara Cornejo, con mi compañera Perla Soto. y nuestros invitados. Juanjo, por favor, preséntese. Sí, hola, hola a todos. Mi nombre es Juan José Román Donoso, profesor de Historia y Música con una discapacidad visual. Y nuestro profe Cristóbal, por favor, preséntese. Cristóbal Ignacio Díaz Famondes. Profesor de aquí, profesor adjunto. No, profesor part-time. Part-time. También supervisor de prácticas. También, ¿qué más puedo decir? Terapeuta ocupacional, a mucha honra y con muchas capacidades. Y artista en tiempo libre. Ya artista en tiempo libre, claro. Ya, perdón. Ya voy a ponerme serio. El podcast de hoy está más centrado como su experiencia de ambos en cuanto a la inclusión laboral. Así que primero que todo preguntarle, por ejemplo, a Juanjo, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cómo estás? Estoy bien, Sentado. pero se me va a pasar. No, en cualquier momento. No, estamos bien aquí como buen profesor a estas alturas. No sé cuándo saldrá esto, pero estamos terminando el semestre. Entonces, estamos ahí a las pulsaciones a 1000, viendo si está la nota al día. Dije viendo, entre comillas, por si acaso. Pero bien, dentro de todo, escapando de los resfriados nomás. Súper. ¿Y usted, profesor? Yo estoy súper bien. Po. No, bien, hoy día aquí estamos, increíble, en compañía de Juanjo. Una figura, yo creo que una figura, ¿no? Y entonces estamos aquí muy bien acompañados de estudiantes muy buenos, muy simpáticos, muy Obvio. simpátiques, muy todo. Háganlo bien. Bueno, más que nada queríamos saber qué saben ustedes sobre inclusión laboral o cuál ha sido su experiencia. Juanjo, por favor, si nos quiere compartir. Bueno, primero, si hablamos de inclusión, siempre comento el tema de desde la etimología de lo que es la inclusión, de hablar de dejar a alguien adentro de este famoso rebaño, como empieza a decir la palabra, o incluir a una persona dentro de un ámbito. Ya hablamos de educación, ya en este caso vamos a hablar de inclusión laboral. Si lo dijera en términos bien concretos, yo diría la inclusión laboral es incluir a personas independientes de sus características, sus cualidades. Pero obviamente, por lo que me imagino que viene para acá, si hablamos del tema de la discapacidad como tal en general, no solamente lo que me compete a mí, que es la discapacidad visual, se refiere a poder tener dentro del ámbito laboral una accesibilidad al momento, a la hora de trabajar para una persona con discapacidad. Hablando ya en términos de accesibilidad universal, términos de
de adaptación dentro de esta área, ya sea temas de tecnologías o distintas métodos, que si no voy a estar aquí hablando harto rato al respecto, sí. Pero eso es eso directamente. La inclusión de una diversidad social que tenemos hoy en día y que hay que atender. Ya, súper. ¿Usted, profe? Qué duro hablar después de Juan. Ah, no, muy bien. Sí, no, pero efectivamente, en mi experiencia en la inclusión laboral parte más o menos cuando yo estaba en la universidad. Una vez me tocó... La primera aproximación que tuve fue una vez que trabajé con una comunidad terapéutica de alcohol y drogas. Y en esa comunidad de alcohol y drogas, el propósito final del proceso de rehabilitación era insertarse en la sociedad. Todos ellos eran sostenedores de familia, entonces fue la primera vez que tuve la posibilidad de trabajar en un ámbito de inclusión. De ahí tuve muy buenos formadores en el área de inclusión, gente que en Chile hizo cosas muy importantes, como conformar la red Incluye, que fue la primera red que trabajaba en pro de las personas en situación de discapacidad. Y posterior a eso, hubo algo que me empezó a llamar la atención, ¿no? Una de las cosas más importantes es entender que la desigualdad en Chile es un tema no menor, es un tema muy importante, y las personas en situación de discapacidad en Chile han estado vetadas de una visión muy bioclínica, biomédica y muy asistencialista, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos en base a lo que tiene que ver con el concepto de inclusión, es un concepto súper complejo y súper ambiguo de trabajar, cuando hablamos de la inclusión propiamente tal. Hace referencia a cambiar un paradigma social, un paradigma que cambia una perspectiva desde el mismo sujeto. Y por años, por muchísimos años, pareciera que ese paradigma nadie lo pudo cambiar. Y cuando las corrientes más humanistas hablaban de cambiar el paradigma, pareciera que nadie quería escucharlo. Y entonces por eso la importancia de los terapeutas ocupacionales en ese actuar fue algo sumamente fundamental. De hecho, yo diría que fue una trascendencia histórica en entender cómo dejamos de entender al mundo laboral como una posibilidad o una oportunidad y cómo transformamos eso a que sea un derecho. Como ustedes bien saben, la OIT y también otras organizaciones relacionadas al mundo del trabajo hablan muchísimo de la inclusión, porque nosotros hoy día podemos hablar de la discapacidad, pero fíjense que solamente hace unos años, por ejemplo, se empezó a legislar para que la remuneración de un hombre y una mujer fuera la misma, ¿no? Entonces, el trabajo emerge en muchísimas cosas y muchas condiciones que implican procesos de lucha contra la desigualdad efectivas en un corto plazo y que tienen un componente legal. Chile hoy día está en un terreno súper álgido respecto a la inclusión. Si ustedes se fijan, por un lado, miren lo loco que voy a decir, y quizás político, ¿no? Pero fíjense que mientras estamos hoy día, mientras hay una guerra, porque hoy día hay una guerra en el mundo, en Chile recién estamos todavía discutiendo si el postnatal, por ejemplo, debería ser compartido por un año. O si es que pareciera que las mujeres deberían tener acceso a los cargos directivos de alta dirección pública. O sea, fíjense que todo eso está pasando de forma paralela. Aquí hay una legislación de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad que se viene a hacer después de 20 años de la Convención Interamericana de Derechos de Personas con Discapacidad. Y que hoy día, inclusive, en la región donde nosotros vivimos, el régimen de cumplimiento del servicio público, que deberían ser los ejemplos, no llegan al 6%. Entonces son cosas que todavía nos queda mucho por decir. Y porque yo creo que la motivación también de trabajar en este lugar es porque creo en ustedes. Creo que somos gente y ente transformador. Creo que los terapeutas ocupacionales, las terapeutas ocupacionales son entes transformadores. Y por eso también estoy aquí. Esa es mi relación con la inclusión, es muy íntima, de hecho. Muy íntima. Claro. Usted menciona mucha desigualdad en muchas áreas. Entonces, ¿por dónde abordarla? Esa es la pregunta. Entonces. O sea, yo creo que es muy difícil, pero hoy día podríamos, o sea, yo te digo, existe de hecho existe un podcast que tiene que ver con algo laboral. Debe llevar 16 temporadas, ¿no? Y cada temporada debe tener 10 capítulos. O sea, podría hablar mucho, pero sí. Hoy día, netamente, si nos referimos a discapacidad, hay que concentrarse en eso. Profe, ¿y qué adaptaciones suele recomendar usted para las personas con discapacidad visual que requieran desempeñarse en el ámbito laboral? Es una pregunta bien interesante. Si te soy sincero, yo creo que la estandarización de las prácticas clínicas, de las prácticas interventivas de inclusión laboral, creo que son el peor favor que se hace.
¿Por qué? Te lo fundamento solamente en algo de muy desde terapia ocupacional. El sujeto es una naturaleza, es un sujeto ocupacional. El sujeto tiene diferentes destrezas y desafíos. Cuando hablamos de la estandarización, es como decir, sí, perfecto, entonces como tenemos una discapacidad visual, en todas las salas debería haber, por ejemplo, alguien que lo acompañe. Claro. Pero resulta que lo que hacemos con eso finalmente de repente es relegar la capacidad funcional del sujeto y desaprovechar ese potencial funcional. O sea, yo creo que no existe la estandarización propiamente tal como de técnica de accesibilidad. Lo que yo creo que sí tiene que ser transversal y que está incluido hoy día en la política es que lo que sí o sí hay que hacer es que la organización cambie el paradigma. Y eso yo diría que es la mejor herramienta que puedes hacer hoy día. Y eso es súper complejo. Juanjo, ¿cómo ha sido su experiencia laboral hasta ahora? Ya sea como profesor de historia, como nos dijo, y música. Sí. Buena. Sí, no. Mi experiencia ha sido bien grata en relación a algo, por ejemplo, que tenía con la pregunta de Cristóbal, el tema de la adaptación, de la accesibilidad. También hay que mencionar algo muy importante, que fue bien breve, que tiene que ver también con la realidad de cada persona. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, otra persona ciega que esté trabajando en una oficina, muy probablemente necesita un computador y que tenga su software o aplicación de lector de pantalla. En mi caso, si me dicen de tener un computador con lector de pantalla, yo diría no, porque yo tengo el mío, no es necesario. Y lo conozco y me familiarizo bien con esa tecnología. En mi caso en particular, yo ya llevo 5 años trabajando, que tiene que ver con otra cosa importante de la inclusión laboral, que tiene que ver con la durabilidad, con la mantenencia en un puesto de trabajo, que eso es un punto débil de la inclusión laboral en Chile. Y yo al momento de entrar al establecimiento a trabajar en aquel año 2020, el peor año para entrar a trabajar para un profesor, lo primero que me dicen cuando me dicen que ya voy a quedarme trabajando, me voy a quedar trabajando en este establecimiento, es que me van a asignar un asistente de aula que me va a estar conmigo del momento de llegar al colegio hasta que me voy, ¿ya? Yo tengo ahí, bueno, ahora está con su postnatal ahí Paulina, pero o tenemos una relación de amistad ya de mucha confianza, que incluso hasta nos íbamos en el mismo colectivo, ya, pero eso ya es extralaboral para ella. ¿Qué es lo importante acá? Es recalcar y ver también las distintas realidades de profesores que son ciegos, que tengo varios amigos míos que estudiaron algo relacionado con la educación. No es muy común el que te asignen una asistente, por ejemplo. Y es un tema importante para mí, porque claro, yo sé lo que tengo que ver con los chiquillos en clases, los contenidos, ¿cierto? Si hay profesores que escuchen esto también, el tema de lo conceptual, lo actitudinal y lo procedimental, que es lo que se evalúa. También hay cosas que tienen que ver con lo valórico y también o directamente con el comportamiento, que son cosas que yo no voy a detectar en el momento. Puedo reconocer ciertas voces en el aula, sí, pero hay veces que no. Hay veces que los niños ya empiezan a crecer y cambiar las voces. Sí. Y yo digo, ¿quién está hablando esto? ¿O quién dijo esta mala palabra? Y ahí está el asistente que está viendo en ese momento, que son cosas que yo no puedo observar, obviamente, y me dice, es tal persona. Porque quizás aquí ya todos, obviamente, pasaron por la escuela y saben que hay hojas de anotaciones y hay cosas, observaciones que hay que escribir en el libro, y ahí es donde yo me caigo. En este caso. O directamente no es que yo me caiga, sino que es un tema que tiene una difícil adaptación para mí. Pero en este caso, si yo tengo un asistente, se puede aplicar, puedo anotar en el libro, solamente dicto, y esa persona escribe por mí, puede pasar calificaciones, es el mismo libro, ayudarme a sacar promedios, que eso es lo que... para mi ámbito educativo como profesor es algo complejo de hacer por mí solo. Sí, necesito un apoyo que debe ser extra. Entonces, por eso yo digo que cuando dije al principio, fuera de broma, de que mi experiencia ha sido buena, porque en comparación a otras personas que están dentro del ámbito educativo, que son profesores que tienen una discapacidad visual, no es una realidad que están viviendo ellos. Yo tengo una amiga que es educadora diferencial, la cual necesita un asistente y no está asignada. Por ley lo podrían hacer los establecimientos, porque claro, la ley es obligatorio, por ejemplo, que las asistentes estén en primero y segundo básico. Sí.
Todos los establecimientos, primero, segundo, básico, tienen que tener un asistente de aula. Pero hay un apartado que habla sobre las excepciones, que dice que si el colegio lo requiere, puede contratar un asistente que va a estar en distintas labores. Ya sean, por ejemplo, como inspector, cuidadora de patios, o directamente trabajar con algún profesor en algún curso que lo requiera. Y ese es donde esa pequeña parte de esa ley es donde la que me apoyan a mí en el colegio y que la utilizaron para que yo pueda trabajar hasta el día de hoy. Y creo que lo he hecho bien, pues si llevo 5 años. Bastante. Es bastante. ¿Usted hace clase a nivel básica entonces? ¿O Yo media? Yo hago, podría decir que igual media, pero bien entre comillas. ¿Por qué? Porque yo soy profesor de educación general básica con la mención de historia. Ujú. Y aparte estoy certificado en música. Entonces eso me permite hacer las clases de historia y de música en básica, pero también hago un taller de música, donde ahí sí entran estudiantes de media. Ah, ya. Sí. ¿Y alguna vez has sentido pasado llevar con algún colega o con alguno estudiante? Mire, por suerte, podría decir, porque igual es algo bien variable. También estoy en un ámbito laboral que también es muy variable en los años. Pueden llegar docentes nuevos, al siguiente ya no va a estar alguno, llegan otros, pero hasta el momento yo lo que he podido decir es que no. Hay algunas cosas que, por ejemplo, hay que cambiar el paradigma o la visión que tienen algunos sobre lo que es la discapacidad, de, por ejemplo, decir, no es que el profesor no puede hacer esto, y yo sí puedo, Claro. sí puede hacerlo, sí. Puede ayudarlo a cambiarla en una diapositiva, porque obviamente hay profesores que escriben en la pizarra y para no hacerlo más largo, prefiero hacer una presentación, que los chiquillos vayan viendo el contenido allí y dicen, ¿puede ayudar al profesor a cambiar la diapositiva? Yo puedo hacerlo, sí. Busco el computador, la tecla del espacio y listo, se cambia. Ahora, cambiar esas ideas del profesor no puede hacer esto o puede hacer esto otro, siempre es algo importante que yo recalco cuando hablamos desde la parada de ver al ser humano antes de la discapacidad y decir, lo ideal es siempre, y que también tiene que ver con el tema de la adaptación y la accesibilidad dentro de la inclusión laboral, es preguntarle primero a la persona. Sí. Claro. ¿Usted sabe ocupar el computador? Sí. ¿Usted qué necesita? Lo evidente. Escribir en el libro, pasar los promedios, ayudarme a revisar las pruebas que hago yo mismo. Porque obviamente yo no voy a ver lo que escribe el estudiante. Se han hecho muchos prejuicios entonces al momento de... No suficiente. Podría ser más. Podrían ser más, sí, exactamente. Pero sí hay cositas que son pequeñas que uno de repente dice, las puede pasar así de largo, pero hay que aclarar de repente. Si no, si esto se puede hacer, tía, directora, le mando un saludo. Sé que está escuchando esto. Pero son cosas que ya los profesores, que ya en su mayoría han estado conmigo desde que entré el 2020, y ya saben cómo actuar frente a distintas situaciones. Profesores que saben que yo tengo que ir a una sala y ven que mi asistente tuvo que ir por X motivo a otra parte del colegio, y digo, me toca ahora con tal curso. Y tal persona me dice, ¿te acompaño? ¿Te llevo? Vale. Porque el camino es un poquito engorroso ahí dentro del establecimiento, entonces las personas ya saben, ya los tengo traumados en la forma de llevarme para apoyarme y guiarme, porque ya saben que le digo, no me tomen el brazo, yo se lo tomo a ustedes, o yo les pongo la mano en el hombro. Entonces los chicos, los profesores, mis queridos colegas ya están interiorizados con el tema de la inclusión, aparte que ya hemos hecho muchas actividades respecto a lo mismo dentro del establecimiento. Súper. Profesor Cristóbal, ¿qué papel cree usted que juegan, como mismo mencionaba Juanjo, los compañeros, los profesores, para tanto como dificultar o facilitar estos procesos de inclusión laboral? Fundamental. Sí, fundamental. De hecho, al menos un poco lo que dice la literatura, más o menos, que en gran medida cuando se hace un proceso de inclusión laboral, el promedio de durabilidad de una persona en situación de discapacidad en un puesto de trabajo es más o menos de 30 días, ¿no? Entonces estamos hablando de una inclusión efectiva. Claro. Nosotros hablamos de inclusión laboral efectiva cuando un sujeto que por lo menos lleva y cumple 90 días, ¿ya? ¿Por qué se da eso? Según los estudios que han señalado, es porque más o menos entre el 60 al 72% de las personas recibió algún tipo de
acto discriminatorio, no sé si de maltrato, ¿no? Pero de acto discriminatorio del entorno, ¿no? Entonces, ojo, el entorno no es solamente físico, también es muy social. Y de hecho, justamente lo que acrecienta esa evidencia de este estudio es que las normas de accesibilidad quizás no estén, pero si la sociedad en su conjunto conlleva un proceso de accionar donde no hace actos discriminatorios o complejidades para el mismo desempeño, la perdurabilidad en el puesto de trabajo es mucho mayor. Entonces, cuando nosotros hablamos de la concientización de la organización, hablamos de justamente hablarle a la gente, ¿no? O sea, eso es lo relevante. Yo no puedo pretender hacer un proceso de inclusión sin hablarle a la gente. ¿Y por qué? Por dos razones. Una, porque hay que entender que en un puesto de trabajo es una organización donde todos comparten y por lo tanto también es muy importante cuando llega, por ejemplo, alguien nuevo, independiente que tenga o no tenga discapacidad, es informar previamente. Oye, sabéis que viene un compañero nuevo. Es como cuando la profesora, ustedes estaban en los cursos de básica y le decían, este año se integran unos nuevos compañeros. O sea, yo hago una inducción, hago una preparación. Y en el caso de la situación de discapacidad, creo que las personas sí tienen que ser presentadas y también pasamos por un proceso que se llama, más que nada, como que es una inducción al puesto de trabajo. Y esa inducción laboral se entiende como cuando el sujeto ingresa a los puestos de trabajo y vamos buscando algunas observaciones que podemos ir mejorando. Entonces, desde ahí el entorno social, yo diría personalmente que es mucho más preponderante que el entorno físico. Claro, y usted ahí menciona igual algo importante, que no es lo mismo como acceder al puesto de trabajo que durar en él. Entonces, O sea, fíjate que la evidencia es súper clara. Sí. Acceder al puesto de trabajo no es difícil. no, po. Lo que es difícil es estar en el puesto de trabajo. Sí. Y eso es muy complejo, porque si tú te fijas, incluso hablando sin personas en situación de discapacidad, efectivamente para una persona con diferentes alteraciones, no sé, de cualquier carácter y que inclusive algunas problemáticas familiares, ir a un puesto de trabajo puede ser súper tormentoso, ¿no? Porque los contextos sociales a veces no son muy favorables. De hecho, se da muchísimo, que las realidades locales son muy, muy complejas. O sea, yo solo voy a tirar esto, pero después obviamente para otro minuto, en otra ocasión profundizar, pero no es lo mismo trabajar en un estamento público o trabajar en un estamento privado. No es lo mismo trabajar en esta universidad que trabajar en la Universidad de Talca, no es lo mismo trabajar en la municipalidad que trabajar en la Ceremi. O sea, las organizaciones tienen características muy individuales y muy propias. Y cuando nosotros hacemos un proceso de inclusión, un profesional responsable lo que debe hacer es leer a la organización. Cuando nosotros hacemos inclusiones apresuradas o cuando tomamos solamente porque tengo que cumplir una cuota, porque al mismo tiempo o estoy incluso dentro de la organización, usualmente es muy difícil ver la organización. A mí me da un poquito de como de lata, como de pena y también risa al mismo tiempo cuando las empresas dicen, no, nosotros vamos a hacer el proceso de inclusión y lo hacen súper bien y está súper conforme y le sacan fotos, somos una empresa demasiado inclusiva, lo hacemos todo maravilloso y todo el tema. La persona duró 40 días y a los 40 días después la persona ya no quiere volver al trabajo o presentó una licencia interminable, ¿no? Claro. Entonces la evidencia está. ¿Ustedes creen que en los ámbitos laborales están preparados para recibir personas con, o sea, no solamente en este caso discapacidad visual, sino que cualquier discapacidad? O ya sea también en el colegio o en universidades, como para prepararlo de la misma forma. Responde Juanjo primero. Cachi. No, te gané. Voy a contar que... porque tengo acceso preferencial. A ver, de creer como lo que... De los cachos, miren. No, pero sí. Los casos que hemos escuchado. Yo creo que dentro del ámbito laboral falta bastante. Primero hay que pensar que lo que da el puntapié de todo es el tema de la iniciativa, ¿ya? Primero, bueno, la ley primero, las empresas ven la ley y ven qué es lo que pide. Ahora, antes era el 1%, ahora el 2%, y después hay que tener sí o sí un encargado que vea el tema de la inclusión laboral por empresa y ver cómo lo van a determinar. Y yo creo que aquí, como le mencioné hace un momento, yo creo que las personas tienen que basarse primero en lo humano, qué es lo que necesita la persona antes de empezar a trabajar, qué es lo que necesita de adaptación. Pensemos que hoy en día hay establecimientos que recién están instalando rampas de acceso, hay baños que no son accesibles porque
se encuentran con la situación en el momento y no saben qué hacer. O sea, saben lo que hay que hacer, no saben cómo hacerlo de forma inmediata. Por ejemplo, adaptar un espacio. Y también respecto a lo que ya hemos mencionado mucho, el tema de la durabilidad, que es la cuarta vez que lo mencionamos. Creo que es un tema importante hablar del tema de la durabilidad porque es en serio, porque, bueno, retomando ese tema, gente se llena la boca de, mire, contratamos, subieron el número de contratos de personas con discapacidad en el año, subió un 30%, y uno piensa, y ya, pero ahí es como como de medio deshonesto decir eso, porque de ese porcentaje, ¿cuántos duraron, como dice Cristóbal, más de 90 días trabajando? Y ahí es el número que nadie quiere decir, Claro. lamentablemente, porque si no salen perdiendo. Entonces, si yo tomo el tema de la durabilidad, personas que duran menos de 90 días y realmente duran poco por el tema de discriminación, ya, ¿qué se está haciendo al respecto de eso? Y eso también tiene que ver con la preparación dentro del ámbito laboral que están haciendo las empresas para evitar eso, para hacer que las personas que tengan discapacidad, sea cual sea, puedan mantenerse en el tiempo y que sea una inclusión laboral que sea realmente efectiva. Se hizo algún curso de perfeccionamiento al respecto, vieron a la persona con discapacidad algo en a lo que no estaba cumpliendo con lo que se le pidió. ¿Qué podemos hacer al respecto de eso? Porque es muy bonito hablar de inclusión. Con Cristóbal lo hemos hablado fuera de micrófono muchas veces. Muy bonito hablar de inclusión, pero al momento de los que hubo, al momento de la práctica, es bien complicado. Es muy, muy complicado. ¿Cómo puedo adaptar el espacio para una persona con discapacidad visual, auditiva, física, la discapacidad que sea, para que esto sea realmente efectivo, para que funcione dentro de las empresas? Y eso yo creo que es algo que le falta mucho en el ámbito laboral de poder trabajar. Lo contrataron perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos que esta persona se mantenga en el tiempo en la empresa? Para que sea algo, aparte que sea bonito, fuera de eso, ya, que sea algo más humano, que dejemos el tema de la discapacidad un poquito de lado y veamos la parte humana. Es una persona que necesita trabajar, que quiere ver una posibilidad, y dentro de su mente está la idea de mantenerse en ese trabajo por bastante tiempo, porque hay personas que tienen la idea de trabajar, de cambiarse de trabajo cada momento, porque le aburre ciertos espacios, pero gran parte de la población no, y quiere mantenerse en un puesto de trabajo firme y mantenerse en esa tarea. Entonces yo creo que, volviendo a la pregunta, respondiendo en concreto, yo creo que no. Con los números Lapidario. yo creo que no están preparados, porque no solamente hay que pensar en contratar, sino que también hay que ver el tema de la durabilidad de las personas con discapacidad dentro de los puestos de trabajo. ¿Cómo andamos? Yo siempre pregunto, ¿cómo andamos de tiempo? Ya nos pasamos ya. No quedan Todavía hay como tiempo. 5 minutos. Ya. Sí, respóndanos con gusto. Perfecto. ¡Uy, qué duro! No, estamos preparados, la evidencia dice que no. Es así de simple, ¿no? Bueno, ustedes como bien saben, y si a lo mejor tienen en tercero conmigo el ramo todavía, y que ya sé, yo todavía vivo, no sé, la vida es tan así. Bueno, vamos a ver una serie de procesos que ha pasado en Chile. En Chile, en honor a una convención que se hizo, se hace la ley 20.422, que probablemente la vieron en algún minuto, que es la de derechos de personas con discapacidad y todo el tema, ¿cierto? Y de esa ley solo un artículo, que me da la impresión que era el artículo 36 o 37, en 3 apartados hace referencia al mundo de la inclusión laboral. Entonces lo que dice finalmente es que como que todos tienen derecho a trabajar, y Chile va a hacer esto y va a hacer esto otro, cosas que en realidad en la práctica se llevaron poco a cabo. Como funcionó tan mal, y como era una convención interamericana dada por la ONU, Chile lo que tiene que hacer es que en el año más o menos aproximadamente 2016, la presidenta Bachelet, a quien ustedes le deben... no, mentira. Pero promueve la creación de una legislación que después sale con Piñera, que se llama la Ley de Inclusión Laboral, la 21015. Esa legislación fomenta el proceso de inclusión laboral de empresas públicas y privadas, haciendo que la contratación sea del 1%. ¿Qué pasó? Una cosa terrible. ¿Qué pasó? Para que ustedes sepan, Chile es un país donde la riqueza la concentra más o menos el 1% de la población. O sea, el 70% de la riqueza la concentra más o menos el 1% más privilegiado del país.
¿Qué es lo que pasa? Que usualmente tenemos un modelo neoliberal, no solo capitalista, neoliberal, que incide profundamente en la vida de todos nosotros. O sea, todos nosotros ocupamos esto mismo, Sí. ¿no? Y finalmente, no, el problema no es ocuparlo, el problema es lo que hacemos para tenerlo, ¿no? Y eso es todo un tema que implica todo este modelo neoliberal. Y implica, por ejemplo, la vivencia o el ser vivo a nivel empresarial. Y fíjense que pasaba algo bien entretenido e interesante. Y era que en un plazo de 1 año se cumplían los contratos. O sea, las personas contrataban personas con discapacidad, sí las contrataban. Pero adivinen cuántos realmente trabajaban. Menos del 40%. O sea, las empresas le decían a Pedrito, que tenía síndrome de Down, estoy poniendo cualquier ejemplo, lo contrato, pero no venga nunca a trabajar. ¿Para qué? Si le pago el sueldo mínimo. Es más, la ley es solidaria, porque no me dice que tengo que contratarla por el sueldo mínimo ni por el horario completo. Entonces lo contrataban por 10 horas. Eso que estoy contando está pasando incluso en Curicó. Un O sea, vacío legal para que ustedes totalmente. tengan- Discriminación también, po. Sí, pues. O sea, es que si no está marcado en la ley, Es está un- legal, po, es un ¿cachai? O vacío sea, legal que hay. pasa eso. Y fíjate que qué pasó, que luego de esa mala fructífera aplicación de la ley, nace una nueva legislación hace poquito tiempo atrás, pero aparte de eso, se dieron cuenta de dos cosas. Primero, en la empresa le dejamos cancha, tiro y lado, nadie sabe hacer esto. Por lo tanto, tenemos que crear la figura del gestor de inclusión, que es un poco lo que el Juanjo dice, que es el profesional especializado. Todas las empresas que tienen que darle cumplimiento a la legislación laboral tienen que tener un gestor. El gestor es una de las herramientas de niveles de calificación más complejas que hay en Chile hoy día. Y todos pensaban que era fácil ser gestor. Súper fácil, claro. No importa, yo trabajo hace muchos años en una escuela especial, obvio que soy gestor. ¿Qué pasaba? La gente iba y reprobaba la prueba. ¿Por qué? Se trabajaba desde una perspectiva de derecho, un proceso efectivo de inclusión laboral, donde el nivel de reprobación de las pruebas es del 70%. Como la ley se empezaron a dar cuenta que estaba tan mal aplicada, ¿qué empezaron a decir hoy día? Es que no, pues que hoy día efectivamente la persona tenemos que asegurarnos que está en el puesto de trabajo. Y ahí sale una nueva ley, que es la 21690. O sea, fíjense que en inclusión laboral pareciera que solamente nos regimos a la legislación. O sea, en un plazo de menos de 10 años aproximadamente, hemos tenido 3 legislaciones de inclusión laboral. Ustedes me dicen, ¿aumentó el número? Sí, pero fíjense que fue lo más complejo, que eso es donde a mí me duele el alma cuando una persona de izquierda, o quizás que piensa que el Estado es un garante importante, pretende decir, el Estado tiene que ser ejemplo, que las empresas particulares sí cumplieron mejor y el Estado sí son locos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hoy día no estamos preparados, estamos en vías de estar mejor preparados, pero ¿saben qué es lo que más creo y por qué le tengo tanto cariño también a la disciplina? Porque creo que los terapeutas tenemos un aporte significativo que hacer en esa área. Y creo que ustedes el día de mañana pueden hacerlo. Entonces, desde ahí está nuestra misión hoy día de mejorar esas condiciones, porque estamos mejorando no solamente la vida de las personas con discapacidad, estamos mejorando la vida de una sociedad. Porque ese sujeto que tiene una discapacidad reside y probablemente también está con una familia, con un entorno. Y créanme que tener una discapacidad en Chile no es nada de barato. Es muy caro. Sí, o sea, en verdad todos buscan estabilidad al fin y al cabo, como Claro. mencionaron ambos. Vida digna. ¿cierto? Que es lo básico que debería estar en todo lado en sí. Así es. Bueno, ya para finalizar, queríamos... es un tema que podríamos hablar horas y horas, yo creo. Sí, podría ser toda una como 27 horas de amor como otros que hacen. Como que se les ocurre esas ideas. Y le dividimos en capítulos distintos. Sí. Lo vamos a tener en cuenta si hay otro podcast, entonces... Pero eso como que es buena crianza, ¿no, amigo? Como Claro. Queríamos agradecerle a ambos la disposición por poder contar su experiencia. Pero antes queríamos pedirles que si podrían mandar un mensaje a las personas que nos están escuchando, estudiantes, personas, empresas también, el Estado. Futuros TO. Sí, también. ¿Algún mensaje que quieran dejar? ¿Juanjo? Él tiene la preferencia porque... No, sí, ¡Él está embarazado! Embarazada, tercera edad y con discapacidad. Bueno, dentro de todo lo que estábamos hablando, yo creo que lo primero es llamar a las empresas, también tirón de orejas para lo que es el área pública, del tema de la confianza de las personas con discapacidad. Lo hablamos desde mi experiencia, de algunas cosas que las personas todavía tienen un cierto prejuicio a ciertos temas, que si esta persona puede o no puede.
de entrar y consultarle a la persona qué es lo que siente capaz de hacer y qué no. Y lo que no es un tema que se puede trabajar aquí con los terapeutas ocupacionales, guiño, guiño, y de poder trabajar desde ese punto, desde la persona, de poder tener la confianza, darle la oportunidad para entrar al mundo laboral, de darle también el momento para poder perfeccionarse dentro del ámbito laboral, sea del área que sea, educativo, social, administrativo, ¿ya? De que podamos ir en camino, como dice Cristóbal, yo creo que vamos súper en buen camino con el tema de la inclusión laboral, pero hay mucho que debemos avanzar, especialmente con el tema de poder mantenerse en el tiempo en un puesto de trabajo, sea para la persona que sea. Qué bien. A Juanjo candidato. Candidato. Si votan por mí. No, sí. yo creo que no sé si quiero dar mensaje a las instituciones, porque yo creo que ya he estado mucho rato, llevo más o menos como 9 años, que son la experiencia que he tenido como profesional trabajando en eso, y creo que he hablado en distintas instancias, me ha tocado trabajar con entidades como bien potentes, así como en planarios muy grandes con empresas, hasta la empresa pequeñita que quiere hacer las cosas bien. Yo sé cuáles son. Claro. Entonces hoy día yo creo que el mensaje que quiero darle a ustedes como estudiantes, ¿no? Yo creo que, y quizás si esto sale para los otros estudiantes de terapia ocupacional, yo creo que hay una naturaleza intrínsecamente relacionada a lo que tiene que ver con la ocupación y el trabajo, ¿no? De hecho, es lo más común cuando uno le pregunta ocupación y te dicen el trabajo, ¿no? Lo cual me da rabia y a todos les da rabia. Pero hay porque es una lógica y tiene también un proceso de idiosincrasia entender que la ocupación es algo que te da sentido. Por muchos años el trabajo a las personas sí les entregaba mucho sentido. Es más, la gente se movilizaba por trabajo. Las grandes migraciones de los países fueron por trabajo. Entonces, hay que entender que el trabajo para todos, para todas las disciplinas, se entiende como meramente productivo, pero no se entiende como calidad. Y desde ahí yo creo que la disciplina de la ocupación tiene demasiadas acciones o demasiados procesos involucrativos a lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Debe ser casi la etapa final de cualquier proceso terapéutico en edades obviamente adultas, entendiendo que el trabajo infantil es algo que no se puede permitir, pero al mismo tiempo el mensaje que yo al menos quiero entregarles, y ustedes que están aquí, y ojalá para sus compañeros también, es entender que esta disciplina tiene mucho que dar todavía. Es una disciplina que cumplió casi 60 años en Chile, va a cumplir cerca de los 100, y solo tenemos casi 100 años. O sea, es poco tiempo, y en poco tiempo hemos avanzado significativamente. Esta es la primera generación que va a egresar de esta universidad. Y por lo tanto, tenemos un mundo todavía por hacer, y es un mundo, pero el primero que tenemos que hacer es creer en lo que estamos haciendo. Y en general me pasa que los estudiantes pareciera que no creen tanto en el poder de la ocupación aún. Y no hay que olvidarse que los terapeutas ocupacionales vinimos para quedarnos, y no nos vamos a ir. Y como yo siempre creo, es que ser terapeuta ocupacional, al menos para mí, fue el mejor regalo que he podido tener en la vida. Soy un tipo tremendamente feliz con lo que hago y quiero compartir mi felicidad con ustedes como estudiantes. Quiero que ustedes vivan la terapia ocupacional, la disfruten y se enorgullezcan cada vez, en vez de que cada vez que les preguntan ¿y qué hace un terapeuta ocupacional? Ustedes tomen mucho aire y digan, mira, eso que te da sentido a tu vida. Así de simple. Con orgullo. El empoderamiento, como dice la profe Dani Soto. Así que ese es mi mensaje para ustedes. Están en un lugar bonito. Aprovechenlo. Las notas pueden ser algo que va a ir y volver. Pero vivan la terapia ocupacional. No solamente estudien. Vívanla. Ya, muchas gracias. Eso sería. Sí, eso sería por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. ¡Uy, qué fome! ¡Ah! No, mentira. Ya, está bien.